Buenas, soy el estudiante Melvin Batista Ranón, matrícula 2023-019 de la materia Sistemas Operativos 3 con el profesor Onet. Hoy estaremos haciendo la práctica del módulo 7, número 1. La práctica número 1 del módulo 7 llamado Compartir archivos entre Linux usando NFS. Bien, comenzaremos con un time y un date. Se nos dice instalar NFS en el servidor, crear un directorio llamado bc3 que contenga 100 archivos. Dentro llamados Adrián, el 100, que será el directorio que se utilizará para compartir. Asignar los permisos de carpeta y de usuario para que pueda ser accesible por otros usuarios. Configurar los export para definir qué directorios y con qué permisos serán compartidos. En la máquina de Linux cliente instale el cliente de NFS y monte el directorio compartido desde el servidor de NFS. Agrega una entrada en el archivo etc fsat para que el directorio compartido se monte desde que se reinicie la PC. Muestre la prueba de que funciona visualizando los archivos en la VM cliente y luego reiniciando la VM. Mostrando cómo se monta automáticamente el servidor del sistema. Vale. Vamos a empezar. Aquí están ambos en root. Y nos iremos a nuestro servidor principal. Vamos a instalar con sudo apt install el nfs kernel server. Instalaremos. Cabe aclarar también que ambos tienen que estar en comunicación. En el caso de este, que es un clon de mi principal, hay que identificar ambos con estos comandos. Por ejemplo, hice el comando sethostname, le puse debian cliente para identificarlo de mi máquina principal. También le cambié el ID de la máquina para que no sean exactamente la misma y no haga problemas a la hora de identificarlas. Entonces, continuando, vamos a crear la carpeta llamada Sistemas Operativos 3 en nuestra máquina principal. Y vamos a hacer que se den automáticamente los 100 archivos requeridos para la práctica. Con el comando sudo bash, haciendo que se creen 100 y con el respectivo al nombre de Sistemas Operativos 3 y Adrián. Bien. Entonces vamos a configurar los permisos de acceso con sudo show no variable no group a la carpeta de Sistemas Operativos 3. Bien. Y vamos a dar los permisos con sudo chmod 777 a la carpeta de Sistemas Operativos 3. Esto es básicamente como NFS mapea a los usuarios de diferentes máquinas. Asignamos como tal el dueño de nobody, o sea, de nadie, para que cualquier cliente pueda interactuar con los archivos sin conflictos de permisos locales. Entonces vamos a publicar la carpeta o bueno, a exportarla con sudo nano export. Vamos a configurar este archivo y ahí vamos a agregar lo siguiente, obviamente adaptado a la IP de las respectivas máquinas. Guardaremos, saliremos. Con esto básicamente definimos que la carpeta se comparta con toda la red local, permitiendo que la lectura y escritura y el sync asegura. Esto asegura básicamente que los datos se describan en el disco antes de confirmar al cliente. Entonces vamos a refrescar con sudo export fs-ra. Bien. Básicamente avisamos al sistema que la configuración de compartidos ha cambiado. Entonces nos iremos a la cliente y vamos a instalar también el cliente como se nos pide. Con sudo apt install nfs common para instalar las herramientas
para que funcione el NFS. Esperaremos a que se instale. Bien, una vez instalados, vamos a crear el punto de anclaje en nuestro cliente con el siguiente comando. Básicamente, acá se va a crear el directorio vacío en el cliente, donde van a aparecer los archivos del servidor una vez que estén conectados. Bien, entonces vamos a hacer el montaje manual, la prueba, con el siguiente comando, montándolo usando la IP del servidor principal. En este caso, por ejemplo, si usamos IPA, vemos que es 192.168.0.150. Simplemente se adapta al IP de tu servidor principal. Esto básicamente nos está conectando. Esperaremos a que pase. Hay que asegurarse también. Tuve un pequeño problema con el firewall, pero sin embargo, si utilizan UFB allow, si tienen los siguientes comandos, configuran la IP del clon cliente o de su respectiva máquina para permitir que se haga comunicación. En mi caso, en el principal se estaba bloqueando y hice que se permitiera y lo reinicié. Una vez hecho eso, comprobé que todo estuviera bien con las IPs y que no me había equivocado. Y verifiqué nuevamente el montaje y lo volví a montar con el mismo comando anteriormente utilizado. Solo que ahora sí funcionó usando el sudo mount con la IP del servidor. Nos fuimos a S3 y buscamos el archivo. Entramos y buscamos el contenido y como se puede ver, están los 100 archivos. Ahora haremos el montaje manual. Vamos a hacer la persistencia, como se nos dice, donde agreguemos una entrada en el archivo para que el director computador se monte desde que se reinicie la PC. ¿Vale? Entonces, vamos a abrir el archivo. Sudo nano etc fstab. Haremos al final de todo y copiaremos lo siguiente. Vale. Como tal, aquí básicamente se está diciendo, este es el origen del IP del servidor y la carpeta, el OS3. Luego aquí le estamos diciendo el destino donde se verá en el cliente. Estamos usando aquí el default, el F es el protocolo que estamos usando, el default es las opciones estándar y el netdep es lo que le dice a Debian que no lo monte hasta que la tarjeta red esté encendida. Bien, entonces reiniciaré de un pronto y volveré. Bien, se ha terminado de actualizar, lo volveré a encender. El sistema operativo se estaba actualizando. Esperaremos. Iniciaremos. Iremos rápidamente a la terminal y colocaremos el siguiente comando para verificar que está. Moveremos rápidamente la carpeta y como se puede ver, siguen estando la carpeta.
Gracias, eso fue todo por la práctica número 1 del módulo 7.